Buenos días. Seguimos hablando de los plásticos y esta vez vamos a hablar de sus propiedades. Estas propiedades van a depender principalmente de dos factores, de la estructura y de la composición. Como dentro de la composición hay muchísimas formas de hacer plásticos y dentro de la estructura también, pues hay muchos tipos de plásticos hoy en día en la actualidad y cada uno con propiedades distintas. Entonces va a ser difícil generalizar alguna propiedad genérica, pero hay algunas que son comunes y vamos a intentarlas explicar, ¿vale? Primeramente, dentro de las propiedades mecánicas podríamos caracterizar el hecho de que los plásticos normalmente son materiales ligeros y por lo tanto de baja densidad. Algunos de ellos flotan en el agua y otros pues les falta poquito, se hunden, pero podrían flotar perfectamente. Fijaros que las densidades son desde 0,8 hasta 2 gramos por centímetro cúbico, ¿vale? Segunda característica importante, pues que en relación a su peso tienen una buena resistencia mecánica, son capaces de aguantar esfuerzos grandes. Por eso lo vamos a emplear principalmente en hacer tuberías, en hacer carcasas o incluso en la construcción de aviones. Algunas piezas pues se hacen de plástico precisamente por eso, porque pesan poco y son fuertes y resistentes. Pensad, por ejemplo, que últimamente los parachoques de los coches pues también se realizan de material plástico, entonces daos cuenta que tiene una fortaleza bastante grande. Otro aspecto a destacar serían las propiedades térmicas que tienen los plásticos. Entonces, primera característica, son malos conductores del calor, por lo tanto son buenos aislantes térmicos, ¿vale? Los vamos a utilizar justamente para protegernos de las quemaduras. Los mangos de las sartenes se hacen de plástico precisamente para eso, para que podamos coger la sartén y no quemarnos. Los mangos de las cazuelas, las planchas, pues todo lo que es la carcasa exterior, para evitar que nos quememos, lo haremos de plástico. Y luego otra característica, y es que tienen bajos puntos de fusión, tanto que se pueden reblandecer con el calor y algunos pueden moldearse con facilidad. En concreto, los que llamamos en el vídeo anterior los termoplásticos. Los termoplásticos, en algunos casos, aplicándoles 120, 150 o 200 grados de temperatura, podemos ablandarlos y darles forma pues relativamente fácil, ¿vale? Donde van a destacar principalmente los plásticos es principalmente en las propiedades químicas. Entonces, ¿qué propiedades químicas nos encontramos? Pues principalmente, prácticamente todos los plásticos son impermeables, ¿vale? Rechazan el agua y por lo tanto pues no se van a humedecer y demás. También son resistentes a la corrosión, tanto de ácidos como de álcalis. Los ácidos pues son elementos fuertes que se utilizan, por ejemplo, en temas de limpieza, etcétera, y los álcalis lo mismo, ¿vale? Y también no se van a oxidar, ¿vale? Tienen una estabilidad bastante grande química. Otra característica importante es que arden con facilidad, ¿vale? Daros cuenta que son compuestos principalmente de carbono e hidrógeno, y eso es básicamente lo que tienen todos los combustibles, ¿vale? Entonces, se les puede considerar como hidrocarburos. Ahora bien, tienen un problema, que es que no son hidrocarburos puros, sino que mantienen otros materiales, como es el cloro, como es el bromo, que lo que van a hacer es desprender gases tóxicos. Entonces, es peligroso, por ejemplo, cuando se queman. En incendios y demás, pues se han producido bastantes intoxicaciones precisamente porque se desprendían gases pues de plásticos que se quemaban, cortinas de plástico, cojines, etcétera, que sueltan gases a la atmósfera y pueden intoxicar a la gente que está cerca. Y última propiedad química destacable, pues es que no son biodegradables. Un plástico tarda muchísimo tiempo en descomponerse, es un material bastante estable. Eso no quita que hoy en día se estén fabricando plásticos que llamamos biodegradables, los llamados bioplásticos, que se hacen con fécula de patata o con pasta de maíz, etcétera. Y entonces tiene una característica, que es que si se dejan a la intemperie, pues fácilmente los microorganismos van a ser capaces de descomponerlo en unos pocos días o unas pocas semanas y por lo tanto se van a degradar. Hay otros plásticos que se les llama fotodegradables, en este caso es la luz solar la que termina descomponiéndolos, ¿vale?
Por ejemplo, algunas bolsas de supermercado, por ejemplo, se venden con estas características, que son o biodegradables o fotodegradables. Otras propiedades importantes a destacar son las propiedades que llamamos eléctricas. Todos los plásticos, en general, sí que es cierto que hay algunos que hoy en día se están construyendo que conducen a electricidad, pero en general la mayoría conducen mal la electricidad y por lo tanto los vamos a emplear como aislantes eléctricos, ¿vale? Entonces, en la construcción, por ejemplo, de aparatos eléctricos, como son interruptores, como son fundas para los cables, etcétera, pues van a ser muy útiles porque es un material barato y es un material que es aislante de la electricidad. Y por último, destacar las propiedades de fabricación y decir pues que los plásticos son materiales muy baratos, ya que los costes de producción son muy bajos. Una vez que tienes hecho el prototipo, una vez que tienes hecha la máquina, que suelen ser caras, pues ya luego la fabricación es muy rápida. Entonces se pueden obtener millones y millones de piezas muy rápidamente y por lo tanto a muy bajo coste. Se pueden trabajar además con facilidad, simplemente aplicando presión o calor, ¿vale? Entonces con unas máquinas sencillas podemos dar forma a los plásticos. Tienen también una gran facilidad para combinarse con otros materiales y por lo tanto permitir el refuerzo de esos objetos. Pensar, por ejemplo, que en algunos cristales se les pone una lámina fina de plástico, tanto por delante como por detrás, para protegerlos en caso de rotura. Entonces el plástico y el vidrio pues pegan o casan bastante bien. Y luego de destacar pues que algunos son fácilmente reciclables. Aquellos que son termoplásticos son materiales que perfectamente podemos recoger y reutilizar para darles una nueva vida. En este dibujo que veis aquí vemos una cafetera y en ella pues muchas de las piezas son prácticamente de plástico, salvo algunas que evidentemente son necesarios que se hagan con metales o con algún otro material. El resto son piezas plásticas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la elección de la carcasa, pues es prácticamente plástica. ¿Por qué? Porque es un material barato, es muy fácil de moldear, daros cuenta que la forma que tiene es pues bastante orgánica, en el sentido de que tiene unas formas pues atractivas y demás. Es un material que además es resistente a golpes y encima le podemos dar los colores que queramos, en este caso el azul, el blanco, el rojo, incluso un color metalizado. Los cables y las conexiones pues también las podemos hacer de plástico, ¿vale? Porque las recubrimos con plástico precisamente por eso, porque son aislantes de la electricidad, ¿vale? En la jarra también podríamos utilizar plástico. Ahí en este caso se suele utilizar vidrio, ¿vale? Pero podríamos perfectamente utilizar el plástico. ¿Por qué? Porque es un material que es aislante del calor, ¿vale? No nos vamos a quemar. Por ejemplo, lo que es el mango, pues utilizaremos plástico. Además es un material que es resistente a los líquidos, ¿vale? No se va a oxidar, no se va a degradar, etcétera. Podemos echar tanto agua, zumos, leche, etcétera. Y hay algunos plásticos que incluso son transparentes, con lo cual la elección pues también podría ser perfectamente de plástico, ¿vale? Bueno, pues espero que hayáis entendido un poquito lo que son las propiedades de los plásticos y nos vemos en el siguiente vídeo.